Empezando, buenas tardes a todos, gracias por irse conectando. A lo largo de la presentación, vayan haciendo algunas preguntas y al final también vamos a tener unos 10 minutitos para hacer preguntas y respuestas. Bueno, para empezar, mi nombre es Alfredo Leal, estoy actualmente como gerente territorial de Caribe y ahorita vamos a presentarles lo que son los variadores de frecuencia, las aplicaciones en el bombeo, en la industria del agua y los componentes básicos y que hay que considerar cuando utilizamos variadores de frecuencia. Ok. Sé que están viendo la pantalla de PowerPoint. No se ve el full screen, pero así nos vamos a ir. Bueno, los temas a tratar, ¿qué es un variador de frecuencia, un VFD? ¿Cómo funciona un VFD? Las aplicaciones más comunes para la industria del agua, beneficios y alcances, lo que es ahorro de energía, cuándo podemos tener ahorro de energía, consideraciones y cuidados al utilizar un VFD. Y bueno, preguntas y respuestas al final. ¿Qué es un VFD? Básicamente modifica la frecuencia del suministro eléctrico de 60 Hz, convirtiéndola internamente en, digamos, una corriente directa y genera una nueva corriente a la salida del variador, lo que hace que podamos modificar las RPM de nuestro motor eléctrico. Esto hace que podamos variar el caudal y la presión. También conocemos a los VFDs como Variable Frequency Drives, controles de variación de frecuencia, VSDs o Variable Speed Drives, variables de velocidad, ASD, Adjustable Speed Drives, un convertidor de frecuencia, se conocen como inversores o inverters, o en general también los llegan a nombrar como controladores. Básicamente, tú tienes el suministro de 60 Hz, normalmente ese no lo podemos modificar, nuestra red eléctrica nos la manda ya sea para algunos países en 50 Hz, para otros en 60 Hz, y los motores pues están diseñados para trabajar a 60 Hz. ¿Qué pasa cuando entra esa señal a un variador de frecuencia? Se modifica esa señal y podemos entregar diferentes frecuencias a la salida del drive. Como podrán ver ahí, tenemos la caja negra. ¿Qué pasa en la caja negra? Es lo que vamos a ver a continuación. Nos vamos a poner un poquito técnicos en las siguientes 3, 4 slides. Adentro de un variador de frecuencia tenemos 3 componentes principales, que son los rectificadores, que filtran la señal de entrada. Luego tenemos un acumulador o un DC bus, en donde es como una batería, se acumula la energía de forma, digamos, positiva, todo en una sola lado de la frecuencia. Y luego tenemos la salida, las compuertas de switcheo, que esas son las que nos van a dar la frecuencia que requerimos que va hacia nuestro motor. Entonces, al cambiar los hertz, podemos cambiar las RPMs o las revoluciones de nuestro motor. ¿Qué pasa para generar esa salida de la nueva señal que estamos mandando al motor? El componente de las compuertas de switcheo tiene una característica que normalmente los usuarios no se tienen que meter con esta velocidad de switcheo, pero genera pulsos para generar la frecuencia de salida. Estos pulsos pueden oscilar desde 3.5 hasta 15 kHz. En algunas aplicaciones es importante saber este concepto porque nos puede ayudar el ajustar manualmente o automáticamente la pulsación de este switcheo, nos puede ayudar a reducir los armónicos de interferencia electromagnética, nos ayuda a reducir el ruido que sale del motor o del VFD
también nos ayuda a reducir el calentamiento tanto del motor como del variador. Y en ajustes muy finos, cuando es una aplicación muy crítica, también nos ayuda en el sistema de PID, que es para suavizar la respuesta de cómo actúa o responde nuestro variador de frecuencia. Van a ver en la industria que tenemos diferentes tipos de BFDs. Normalmente se conocen de 6 pulsos, 12 pulsos, 18 pulsos, inclusive puede haber hasta más número de pulsos, y básicamente son las compuertas o rectificadores en la entrada. Normalmente el 95-99% de los variadores que vamos a estar utilizando en la industria del agua es de 6 pulsos, son los más comerciales, ¿ok? Entonces, pero ya para aplicaciones industriales, en donde tiene que ser más fino la señal, se pueden requerir de 12 pulsos y 18 pulsos. Pero para que entiendan este concepto de los pulsos cuando estén seleccionando algún variador en su aplicación. Otras cuestiones de las características de qué hace un variador de frecuencia básico o avanzado, o en otras palabras, más económico o más costoso. Bueno, ya hablamos de los rectificadores que pueden ser de 6, 12, 18 pulsos. Todo eso es el hardware, ¿correcto? Entonces tenemos dentro del hardware vamos a seleccionar el tipo de variador, las protecciones internas que puede tener este variador. Pueden tener filtros internos, supresores de picos de voltaje que nos ayudan a proteger el equipo. Y también otra característica son los protocolos de comunicación. Hay variadores de frecuencia que no tienen forma de comunicarse al exterior con un PLC, y entonces hay unos que tienen la tarjeta de comunicación, otros que definitivamente no tienen la habilidad de conectarse a protocolos de comunicación. Luego, la parte del software, es muy importante entender que hay variadores, digamos que son ciegos, no tienen la capacidad de configuración avanzada, entonces están limitados a recibir una señal externa, tanto de un PLC o solamente de un transductor de presión. Pero inclusive estos variadores no tienen la habilidad de modificar, por ejemplo, el switcheo de los pulsos con los que se arma la onda de salida. En general, estos variadores los conocen como microdrives o microvariadores. Luego tenemos otras opciones un poquito que van creciendo más avanzadas, que tienen más inputs y outputs de comunicación o de señales. Y bueno, vamos yéndonos a los que ya tienen diferentes protocolos de comunicación. Como pueden ver, los variadores no son nuevos en la industria. Yo creo que ya tienen más de 60 años y se utilizan en diferentes equipos. Normalmente va para un motor trifásico, y como pueden ver, se pueden utilizar en la industria del HVAC, elevadores, controladores de motores más precisos. Otra ventaja de los variadores, o por qué han tenido tanta fama en la industria eléctrica. Normalmente, antes de que existieran los variadores, cuando arrancabas un motor eléctrico, como pueden ver aquí, la corriente de arranque directa generaba una demanda de amperaje muy alto, hasta 7, 8 veces la potencia nominal del motor, como lo pueden ver ahí. Después se desarrollaron los arrancadores de estrella delta, que minimizaban la demanda de energía o de corriente, porque esto en muchas industrias el suplidor de eléctrico podía ponerte una tarifa más alta debido a los jalones de potencia que tenías de tus equipos, porque desestabilizabas la red eléctrica. Después llegaron más tarde los arrancadores suaves o soft starters,
como pueden ver, soft starter arranca hasta 2 veces la corriente nominal, luego baja un poquito y hace un segundo paso que lo puede llegar hasta 3 veces la corriente nominal. Y llegaron después los variadores de frecuencia, y un variador de frecuencia, debido a la modulación de los hertz, te puede arrancar desde 0 hertz y gradualmente te va a ir demandando la corriente que vas a requerir a cierta velocidad y todo hasta el full speed del motor. Las aplicaciones en la industria del agua pues son diversas. Tenemos edificios comerciales, plantas industriales, en la parte municipal para turbinas o bombas centrífugas, y en el sector hotelero o de rascacielos son muy utilizados para poder brindar presión constante hasta el último piso y la última oficina o habitación de ese complejo. Hay diferentes tipos de control. El más común en el agua pues, es la presión, mantener presión constante. Podemos mantener un flujo constante también a diferente variabilidad de carga del sistema. Podemos mantener un nivel constante también para un proceso industrial en una planta de tratamiento, o temperatura. Temperatura normalmente se va a utilizar para aire acondicionado cuando estamos bombeando hacia chillers o en un sistema en donde tenemos que mantener un flujo constante, más bien una temperatura constante, y vamos a estar variando el flujo a través de toda la tubería hidráulica. Esto puede ser agua fría, agua caliente, o puede ser glicol para los sistemas de aire acondicionado. En los sistemas residenciales convencionales, cuando no se tenía un BFD y en una casa querían tener una buena presión mayor a la del que te podía dar el municipio, pues ponían los hidroneumáticos. Y básicamente el hidroneumático cargaba el tanque de presión con aire, presurizaba el globo interno y le daba la presión al tanque de agua. Lo mantenía, digamos, si poníamos el setting a 45 PSI, cuando empezaba a bajar la presión, se empezaba a vaciar ese tanque, el punto de arranque nuevamente lo ponías a 35. Entonces, desde 45, en este ejemplo, desde 45 PSI, iba bajando, ibas consumiendo, pero iba bajando la presión en tu toma, o en tu regadera, o en tu sistema de irrigación, lo que afectaba un poquito al área que estabas irrigando, o sentías la baja de presión en la regadera o en una lavavajillas. Y entonces cuando bajaba a 35 volvía a activarse el switcheo para arrancar la bomba centrífuga y cargar nuevamente el tanque con agua a la presión de 45, donde volvía a apagar. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, que el motor siempre va a trabajar a 60 Hz, vas a tener una demanda o unos picos en el arranque, el consumo de energía va a ser mayor. En la industria es muy costoso los tanques grandes y dan muchos problemas porque son susceptibles a fugas, y realmente no hay una presión constante. Entonces, si en una industria necesitas una presión constante, los hidroneumáticos no es la solución, y por eso empezaron a ponerse los variadores de frecuencia. ¿Cómo funciona el variador de frecuencia hidráulicamente? En este ejemplo pueden ver que si tú tienes tu motor y tu bomba trabajando a 3600 RPM, ahí se va a quedar todo el tiempo y te va a seguir entregando la carga y el flujo para la cual está diseñada esa bomba, en donde vas a estar gastando electricidad o potencia. Cuando tú vas disminuyendo las RPMs de tu motor y tu bomba, tú vas construyendo diferentes curvas. Entonces, si pueden ver aquí, si pueden ver en la gráfica pequeña, la línea roja es mantener tu presión constante a 50 PSI,
Y a medida que tú vas variando la demanda, digamos, vas cerrando el uso de cuartos que están utilizando las mañanas en los hoteles, va bajando esa demanda, se va desacelerando el motor y va desacelerando la bomba, ya sea centrífuga, ya sea de multietapas o una turbina inclusive. Entonces va disminuyendo las revoluciones para ajustarse a esa demanda de caudal, pero siempre manteniendo la presión constante, ¿ok? Entonces, básicamente esa variación es como si estuvieras construyendo diferentes bombas en el mismo sistema. La gran pregunta que todos hacen y que muchas veces no saben cómo medir, es difícil si no tienes los componentes o los medidores electrónicos correctos. Si ahorras o no ahorras energía, bueno, es evidente, si ven esta tablita, es evidente que si tu variador de frecuencia con su motor siempre están trabajando a 60 Hz, esa es tu unidad de consumo. Pero a medida que bajas los hertz de ese motor, si se fijan en la columna de potencia, estás bajando, solo por bajar de 60 a 50 hertz, esto quiere decir de 3.450 en este ejemplo a 2.875, estás bajando el consumo de potencia en casi la mitad. Y si aún más lo bajas a 40 Hz, estás hablando que estás ahorrándote casi 70% a diferencia de tenerlo a full speed. Ahora, hay aplicaciones en donde inclusive puedes irte más de los 60 Hz y obviamente no tienes que consultar al fabricante de la bomba del motor, pero el motor, si tú le pides al variador que te entregue más de 60 Hz, te los va a dar, el motor se va a acelerar más y fíjense cómo el consumo de potencia se eleva solo por aumentar 10 Hz, te aumenta casi 60% en el consumo de potencia. ¿Ok? Entonces, ¿vas a ahorrar energía? Todo depende. Si la mayoría del tiempo tú vas a tener operando tu equipo de bombeo a menos de 60 Hz, definitivamente vas a ahorrar energía. Digamos, hay hoteles, y ustedes, los que tienen experiencia en este medio, durante el día que no hay demanda en las habitaciones por regaderas, tal vez un usuario está utilizando un servicio y con el sistema convencional se mantiene prendido el equipo a 100%. En el caso de utilizar una booster pack o con un variador de frecuencia, te va a ir a ajustar inclusive a mantenerlo a 30 Hz, que en la mayoría de los casos es la velocidad mínima permitida. Entonces puedes mantener la presión que tú deseas para el consumo de un cuarto, digamos, de una habitación. Entonces, pues el consumo realmente sí es evidente en esas aplicaciones. Aquí ahorita les voy a mostrar algo de nuestros portafolios en variadores de frecuencia. Pero en este esquema, para un sistema residencial con un motor sumergible, una de las recomendaciones es poner tu tanque de presión, pero el tanque de presión va a ser mucho más pequeño que un hidroneumático convencional. Como regla de dedo, se dice que lo pongas de 10% del volumen de galonaje de la demanda que vas a tener, máxima. El switch de presión tiene que estar cerca del tanque de presión y básicamente lo que va a hacer el tanque de presión es mantener un reservorio para cuando se aplique una demanda mínima y la pueda suplir, y también te va a ayudar para las variaciones de presión en la tubería y que no tengas algún posible golpe de ariete, que inclusive un variador de frecuencia ya te ayuda a reducir los golpes de ariete. Vamos a hablar un poquito más de la instalación típica en un par de slides adelante. Para sistemas de edificios altos o apartamentos, hotelería, existen los equipos booster de presión constante. Hay diferentes configuraciones dependiendo de la demanda y de la presión.
y todos estos requieren un variador para cada bomba y motor, como lo podemos ver aquí en la imagen. Ventajas de los variadores de frecuencia en edificios altos. Permítanme aquí tantito para ver si tenemos... ok. Perfecto. Bueno, ya les comentaba que en edificios queremos diseñar el sistema hidráulico para la demanda máxima y el punto más lejano o el piso más lejano que existe desde el punto de bombeo. Entonces tenemos que diseñar esa hidráulica de las bombas para que trabaje dando abastecimiento. Hay tablas con factores dependiendo qué industria para los picos máximos de demanda de agua, pero la idea es que va a satisfacer a todos los usuarios en los horarios pico. Va a haber ahorro de energía. Nuevamente va a depender si está bien diseñado el equipo, porque si el equipo está subdimensionado, si las bombas no tienen la capacidad adecuada, pues van a estar operando a 60 Hz. También te ayuda a eliminar los golpes de ariete. En el pasado se instalaban válvulas reguladoras en donde ibas dosificando la presión en los diferentes, a las diferentes alturas en los edificios, pero seguías gastando mucha energía porque tu equipo convencional era full speed, 60 Hz, y no variaba la demanda de potencia. También te disminuye o te alarga la vida de los componentes mecánicos porque no estás estresando a los sellos mecánicos, golpes de ariete y todas esas cuestiones cuando estás trabajando a full speed, a plena carga a 60 Hz. Otra de las ventajas de los variadores es que te detecta muchas fallas, tanto eléctricas, del motor, de la bomba y de tu sistema en general. Obviamente, dependiendo del tipo de variador, va a depender el software, va a depender qué tipo de detección de fallas te va a dar. Y bueno, vas a tener también conectividad remota local o a través de un sistema de monitoreo o diferentes protocolos de comunicación. Para irrigación, evidentemente puedes tú hacer el cálculo para irrigar, digamos, estos dos campos de la izquierda y la derecha, pero cuando no estés utilizando un lado del campo agrícola, pues simplemente disminuyes las revoluciones y no vas a estar gastando toda la potencia eléctrica de ese motor. Cuando ya estés en la época de irrigación constante, pues lo aceleras y obviamente te va a satisfacer la demanda para los campos. Aquí hay una preguntita. Mejores prácticas para seleccionar un variador. Ahorita tenemos un slide referente a la selección de variador. También hay otras aplicaciones de control. Ya comentamos la más común, que es la presión constante. Hay otro que le llaman seguir la curva del sistema, de un sistema, más bien para la industria. También podemos mantener un flujo constante a diferente carga, dependiendo si tú le estás metiendo diferentes requerimientos a tu sistema. Un ejemplo rápido es en la minería, cuando están haciendo el desagüe de las lagunas y están moviendo, digamos, la manguera en donde están desaguando, porque hay muchas veces que las tienes que pasar hacia el otro lado de la montaña o hay veces que lo tienes que mover hacia otro lago. Entonces, ese cambio de altura, digamos, pero tienes que mantener el mismo flujo para mantener, digamos, un nivel constante. Ese es un ejemplo de flujo constante. O el modo manual, que ahora sí que es dependiendo del operador, lo que esté requiriendo en base a lo que esté viendo en su operación.
para mantener un nivel constante en una pileta, ya sea para estar llenando o vaciando un cárcamo. Todo lo que tú no estés, en este ejemplo puedes ver la curva de hasta arriba, azul, la curva azul, eso si estuvieras trabajando a 60 Hz. Pero si tú no necesitas todo ese flujo o presión, no hay necesidad de mantenerlo a plena carga, entonces tú lo vas a ajustar dependiendo de tu demanda. Y toda esa diferencia en la curva azul de abajo, pues va a ser tu ahorro de energía, como ya lo mencionamos. Ok. ¿Cómo seleccionar una bomba que sabes que va a tener un variador de frecuencia? La recomendación, una vez que tú sabes tu punto de operación de tu sistema, lo ideal, digamos que lo tienes aquí donde se ve la intercepción, a 2100 galones por minuto a una carga de 150 pies. Ese es tu punto de operación y estás justo en el punto de máxima eficiencia, que es 82.1. Aquí recomendamos, obviamente, si el presupuesto lo permite, es irte hacia la izquierda, hacia la derecha del punto de mejor eficiencia. En este caso te vas a ir hacia la derecha y seleccionas la curva, digamos, la más grande. ¿Por qué? Porque tú estás diseñando para el caso máximo de demanda, pero tú quieres estar operando tu variador a 50 Hz. ¿Qué pasa cuando lo operas a 50 Hz? Te va a operar en el punto de mejor eficiencia hidráulico, pero no nada más eso, que cuando tú tengas necesidad de más caudal, vas a tener la capacidad hidráulica porque seleccionaste la bomba y te puede llegar hasta los 2000 que hay aquí, 800, ¿ok? Entonces, esto es opcional. De lo contrario, si te quedas con la curva exactamente esa, donde está haciendo la intercepción, ya vas a quedar operando a 60 Hz y no vas a tener ningún rango de un safety para poder maniobrar un poquito más arriba de tu caudal, si es requerido. Entonces, recomendación, 10% hacia la derecha del punto de mayor eficiencia, pensando que vas a estar trabajando la mayoría del tiempo a 50 Hz o alrededor de 50 Hz, que te va a dar la ventaja del ahorro de energía, te va a dar la ventaja de que vas a estar operando en la eficiencia máxima de esa bomba y vas a poder extender la demanda en el futuro si lo requieres. Obviamente, me voy a regresar rápido aquí. Obviamente tienes que seleccionar el motor adecuado y se selecciona en base al amperaje máximo que va a estar requiriéndote esa bomba a este punto de operación de mayor gasto, ¿ok? En aplicaciones de aguas negras, no es muy común y hay que tener ciertas consideraciones, pero es lo mismo, vas a tener arranque suave, arranque controlado. Hay que hacer cuando haces un arranque inicial de tu sistema, tienes que saber cuál es la frecuencia mínima para la cual vas a empezar a mover o bombear líquido, porque muchas veces el estándar en la industria es que te dicen, bueno, la mínima es 30 Hz o 25 Hz, pero muchas veces ni a 25 ni a 30 Hz estás bombeando agua. Entonces, siempre que haces un arranque, tienes que hacer un arranque manual y tienes que ir yéndote poco a poco. Puedes empezar desde 20 Hz y gradualmente para ver hasta el punto en donde ya estás moviendo agua y donde vas a tener tu caudal que estás esperando para esa bomba. Entonces, ese punto en Hertz va a ser tu punto de partida y ese puede ser desde 20 Hz
puede ser a 30, puede ser 35, inclusive hasta 40 Hz, ¿ok? Otra ventaja es que para algunas bombas de aguas negras, un variador de frecuencia, no todos, tienen la opción de inversión de giro momentáneo en caso de que se atoró algún sólido. Esa es una instalación típica usando un variador de frecuencia. Tienes tu alimentación de tu transformador. Puedes poner un supresor de picos. Tienes tu main breaker o tu disconnect con fusibles. Luego tienes tu variador de frecuencia. Salen los cables que van a ir hasta tu motor. En este caso es un motor sumergible. Llevas los cables, el cable trifásico, por eso pueden ver U, V, W, lo llevan hasta abajo de tu motor eléctrico. Luego de la salida, la descarga de la bomba, o la tubería donde va a venir el flujo, tienes que tener tu válvula check, ¿ok? Y después de la válvula check vas a poner tu transductor de presión. Y no en todas las aplicaciones es factible poner un hidroneumático pequeño, pero sí se puede poner y es recomendable para poder absorber esos cambios del flujo y de presión y para que tu transductor esté recibiendo una señal de presión más constante sin tanta fluctuación. Luego, tenemos la opción de filtros. Ahorita vamos a hablar de cuándo utilizar y cuándo no filtros en la entrada del variador y a la salida. En la entrada es cuando llegas a estar en aplicaciones un poquito industriales, en donde tienen muchos equipos electrónicos, y cuando tienes un variador de frecuencia, normalmente te puede emitir algunas armónicas o digamos, sonido electromagnético en el ambiente. Cuando llegues a tener distancias mayores de 30 metros, se recomienda poner un filtro a la salida porque la variación de la frecuencia se pueden incrementar los picos a medida que va aumentando la distancia a tu motor, y eso puede hacer que dañes tu motor eléctrico. Ok. Váyanme ahí mandando sus preguntas. Si no las contesto ahorita, al final las contestamos. Vamos con tiempo. Tipos de control. Yo les había comentado que los tipos de operación, eso es en tu sistema hidráulico. Ahora, el tipo de control, en este caso, es cómo vamos a recibir la señal de retroalimentación. Puede ser local o manual. Si es local, es el operador el que va a ajustar manualmente la velocidad o los hertz y él va a ir viendo. Remoto, vas a tener una señal externa que puede ser un transductor de presión, un sensor de nivel, de caudal o de temperatura, que le va a estar dando la señal de cómo acelerar, desacelerar, parar el equipo, prender el equipo o activar la segunda bomba o la tercera bomba. También como control externo, podemos tener un PLC, un controlador que te está mandando la señal a tus variadores. Puede ser, ese PLC puede estar en tu panel de control junto a tus variadores, o puede ser un sistema remoto, como por ejemplo en los edificios inteligentes que le llaman el BMS, Building Management System, en donde es un control que está detectando señales del edificio y él está automáticamente mandando una señal que arranquen, que paren o que ajusten la velocidad de las bombas para ajustar la operación. ¿Cuándo utilizar filtros o reactores? En operaciones críticas, como en hospitales,
donde tienen instrumentación delicada, hay que poner filtros o hay que revisar si requiere filtros electromagnéticos. En la industria, en donde tienen muchos variadores de frecuencia a la vez y tienen muchos motores eléctricos, hay otro tipo de filtros que se llaman filtros activos. En los edificios inteligentes, igual hay que ver si tienen instrumentación sensible y revisar si el variador ya lo tiene incluido o hay que poner uno externo. Y como les comentaba, instalaciones mayores a 30 metros del variador de frecuencia hasta donde está tu motor eléctrico, se recomienda también poner un filtro de BDT. Son diferentes tipos de filtro. Rápidamente, para comentar algunos de los portafolios que tenemos. Para aplicaciones residenciales, esto lo manejamos con la línea de Flint & Walling. Son variadores pequeños, simples, donde pueden ir desde medio caballo hasta 2 caballos. Te pueden dar hasta 80 PSI de presión. También tenemos otra línea que se llama Commander Pro de Flint & Walling, donde podemos ir de caballo y medio hasta 3 caballos. Esto para motores sumergibles. Y esto se vende como paquete. Ya viene el variador, el motor, la bomba, el motor sumergible y el sensor de presión. Para irrigación hay otra línea que se llama el Drive Artesano o Artisan, que está puede trabajar para bombas centrífugas o sumergibles igual, trifásica, y te va a mantener presión constante. Tenemos ahí un rango desde 1 caballo hasta 15 caballos y presiones iniciando desde 15 hasta 95 PSI dependiendo del tipo de bomba que se seleccione. Tiene las protecciones de sobrecarga, motor bloqueado, bajo, alto voltaje, cortocircuito, abatimiento de pozo y sobrecalentamiento. Estas protecciones casi todos los variadores las tienen de los que ofrecemos. Finalmente, la línea más grande para presión constante son los sistemas booster de la marca Sencillo, que son parte de Solar. Como comentario, aquí todo esto es customizado. Hay fabricantes de variadores de frecuencia que pueden trabajar en duplex, triplex o quadplex sin la necesidad de un controlador externo, pero la programación para sincronizar los variadores puede ser un poquito compleja, ¿okay? También va a depender del fabricante y qué tan amigable sea su software de configuración. Pero es mucho más recomendable tener un controlador externo que le va a estar mandando independientemente la señal a cada variador para estar ajustando la presión o el caudal, cuándo prender, cuándo apagar, cuándo modular. Es mejor tener un controlador externo que está montado en el gabinete. Sencillo ofrece, tenemos un controlador que está programado fue hecho para nuestras aplicaciones de booster presión constante. Y bueno, se pueden hacer hasta de 6, 8 bombas en paralelo con flujos de hasta 20,000 galones por minuto. Esto puede ser 2, 3 turbinas a la vez. Y tenemos también aplicaciones en donde podemos llegar hasta 900 PSI en este tipo de booster de presión. Ya nos faltan 2 seminas más. Consideraciones al utilizar un BFD. Ahorita voy a checar las preguntas, ya vamos a acabar. Siempre utilizar un motor inverter duty. Casi ya todos los motores en la industria son inverter duty, pero hay que estar seguros que es inverter duty en donde tienen una resistencia mayor a la temperatura. Considerar que cuando tenemos aplicaciones críticas como hospitales o industria con muchos electrónicos sensibles, hay que considerar si requiere un filtro tanto en la entrada o en la salida. Principalmente en la entrada del variador es para que no mandes armónicos de regreso a la red. Ya platicamos un poquito de cómo
seleccionar la bomba de un 10 a un 20% hacia la derecha. Siempre hay que seleccionar el variador de frecuencia en base al amperaje máximo del motor eléctrico. Dejar suficiente espacio en el panel para que haya un adecuado enfriamiento. Escoger el enclosure correcto, si va a estar a intemperie o va a estar dentro bajo techo. Revisar la temperatura del variador. En algunos casos donde el variador está a plena luz o está en Arizona o en Sonora, con temperaturas muy altas, hay que sobredimensionar o poner un aire acondicionado en el gabinete. El software, hay que considerar que el software sea fácil para programar y controlar. Para cuestiones de aguas negras, muy importante que el variador sea de torque constante de 0 a 100%, o bueno, de 0 a 60 Hz. Siempre se recomienda sobredimensionar el variador de frecuencia 20% más cuando se utilizan equipos de aguas negras para que tengan mayor potencia en el arranque. Monitoreo de control por temperatura, y hay que consultar con el fabricante. Y para hacer el resumen de las ventajas, bueno, tenemos ahorro de energía, extiende la vida útil de todo el sistema, tienes más protecciones, eliminas golpes de ariete o bolsas de aire, simplificas la selección de la bomba en el sentido de que puedes tener un rango de variabilidad para suplir más demanda, mitigas cavitación porque tienes los sensores de succión seca, tenemos diversos tipos de control, mitiga los trascientes de presión, elimina filtros o picos de voltaje de suministro, limita la sobrecorriente del motor, siempre lo va a proteger, te protege contra pérdida de fase, alto bajo voltaje, detecciones de falla a tierra, si llegas a tener alguna fuga, no está bien hecho tu panel. Simplifica la instrumentación del panel, puedes tener diferentes protocolos de comunicación para utilizar un PLC. Se puede hacer una conversión cuando tienes suministro bifásico en el sitio. Puedes hacer hasta 60 HP, tú puedes poner un motor trifásico cuando tienes un suministro monofásico. ¿Okay? Pueden consultar eso con su fabricante o si tienen alguna duda también pueden mandar un correo. Corrige el factor de potencia y tiene protección anticorrosión y anticondensación cuando tienes lugares con mucho frío. Y, ok. Vámonos a revisar algunas de las preguntas que tenemos aquí. Permítame tantito. Aquí me preguntan que si el paquete es similar de los que presentamos de Flint & Wallin a los que tiene Franklin. Sí, es muy similar. Aquí me... Selector. Vamos a tener selector. Si tienes una aplicación hidráulica en donde vas a utilizar un variador de frecuencia, en los selectores que tenemos como de turbinas, en Flint & Wallin no recuerdo si tenemos un selector, pero en Wolf sí puedes modificar las RPMs y puedes para hacer la selección 10% corrido hacia la derecha. Si tienes alguna duda, también nos puedes contactar. Ahorita voy a poner mi información de una vez. Sí, por favor, aquí nos están pidiendo si podemos compartir la presentación. Si me mandan un correíto, yo se las comparto, ¿ok? ¿Qué tan sencillos son la programación de los variadores? Los variadores que les mostré de Flint & Wallin ya están diseñados, ya viene la presión definida para presión constante y básicamente no tienes que hacer nada más que
conectar tu motor, a estar seguro de que haces un priming o una que llena las tuberías de agua y al final arrancas y nada más le vas a cambiar el set point de la presión. Entonces es bastante sencillo. Tenemos aquí, permítame. Déjenme ir borrando estas preguntas. Pues bueno, pueden ejecutar el siguiente perfil. Arranque a velocidad mínima. Depende, si es un motor sumergible, acuérdense que los motores sumergibles te piden que como mínimo arranquen a 30 Hz. Eso es motor sumergible. Para bombas centrífugas, esto puede ir hasta 15 Hz, ¿ok? 15 puede ser 20 Hz, nada más que hay que asegurarse que estás bombeando líquido a esas bajas revoluciones. Déjame abrir aquí un poquito más. Hay variadores. Aquí están preguntando la rampa de aceleración. Hay variadores que tú vas a poner el tiempo de aceleración hasta el punto máximo. Normalmente en los variadores pequeños residenciales, tú no puedes ajustar eso. En los pequeños de hasta 3 caballos, no puedes poner la rampa de cuánto tiempo. En los más grandecitos, sí puedes ajustar el tiempo de la rampa de aceleración. Vamos a compartir si me mandan un correo, yo les puedo mandar en dónde está el link de la presentación que va a estar en YouTube, ¿sí? Permítame. En caso de un corte de energía en la alimentación del variador, deja de funcionar. Bueno, dependiendo, en los variadores básicos residenciales se va a restablecer en automático. Hay unos variadores que van a necesitar un hard reset, o sea, una persona tiene que ir a picarle para que vuelva a arrancar, pero la mayoría de los equipos, si se fue la luz y regresó la luz, va a arrancar en automático. Pero tú puedes modificar si quieres que arranque en automático o quieres que alguien vaya a supervisar que todo está bien, porque no supiste si realmente se cortó la luz o se cayó una fase. Entonces, eso se puede programar. Estoy leyendo otras preguntas. Al utilizar un mayor motor para operar con ellos sus bombas sumergibles. Recuerden que si van a utilizar, hay que tener mucho cuidado cuando utilizan variador de frecuencia con una bomba de aguas negras, ¿ok? Tenemos nosotros una línea nada más que puede operar con variador de frecuencia, pero hay que consultar con la fábrica. Para la cuestión de agua potable, agua limpia, ahí sí, obviamente, la mayoría de las aplicaciones requieren motor trifásico y, bueno, sí se puede utilizarse sin ningún problema. A ver. Este ya está. Puede ejecutar el siguiente perfil. A ver. Aquí me preguntan del perfil para el arranque de pozo profundo. Nuevamente, los variadores pequeños residenciales no tienen tantas opciones para las rampas de aceleración.
por ejemplo, todos los que utilizamos en sencillo y el drive artesano sí se puede ajustar, y hay otras plataformas que lo pueden hacer también. Diferencias, tecnología y costos contra la competencia. Todos los variadores que ofrecemos de Flint & Walling básicamente está muy similar al mercado premium de los competidores, ¿ok? Entonces, habría que consultar con su gerente regional la cuestión de los precios, porque cada región puede variar un poco, y la disponibilidad. Entonces, ahí contáctense con su gerente regional o mándenme un correo si no saben quién es. Yo se los comunico, les doy el contacto. Sí, la presentación la vamos a transmitir en el canal de YouTube, o les vamos a pasar el link. Ok, mándenme un correíto. Ahí vi que alguien me mandó un correo electrónico, si me lo pueden mandar a mi correo de Solar, y hacerme otras preguntas. Díganle la presentación a su gerente regional. Es paquete similar. Sí, los que ofrecemos aquí. Perfecto. Creo que ya son todas las preguntas. Nuevamente les agradezco su tiempo. Espero que les haya servido. Todo esto de los variadores de frecuencia, uno nunca acaba de aprender, y yo no me sé todas las respuestas, pero si tienen algún caso en específico, tanto de un booster pack de presión, de sencillo, una aplicación de turbinas o aplicación residencial, mándenme un correo y yo les ayudo. Ojo, este es mi celular. Si no les contesto a la primera, por favor, mándenme un text, porque recibo muchas llamadas, robollamadas. Entonces, por favor, mándenme. Si no les contesto, mándenme un correíto, ¿sale? Aquí me dicen que el canal de YouTube es el Solar MX Latam. Ese es el canal de YouTube, Solar MX Latam pegado. Bueno, pues con esto concluimos. Esperemos verlos en el próximo capítulo de Variadores de Frecuencia. Seguramente ya para el próximo año les estaremos mandando la invitación, y trataré de expander con más casos de uso de variadores de frecuencia, ¿sale? Gracias nuevamente y que tengan un excelente día.